Bueno, ya estamos en tiempo de que se cumpla un año del Mundial y la verdad que me emociona mucho. Mi vida en lo personal hizo un cambio rotundo. La gente empezó a reconocerme como una jugadora de fútbol y no como una nena que juega al fútbol. Que me cambió la vida el Mundial, en todos los sentidos, en mi vida cotidiana. Jugar acá en las canchas de Rosarina, que no tiene nada que ver con las que fui a jugar allá al Mundial. El momento del video final en el partido con Japón, que nos daba ese ansiado punto, marcó el antes y el después en la historia del fútbol femenino argentino. Cuando atajé el penal sentí alivio. Recién ahora estoy cayendo en lo que generó el penal. Haber levantado ese partido contra Escocia creo que fue la sensación más increíble que el fútbol me pudo hacer sentir. Después de cada partido tuvimos muchos mensajes de la gente que nos seguía, que nos alentaba. Se destapó como una olla de nenas que estaban con muchas ganas de jugar. Se empezó a notar que Argentina no es tan exitista con nosotras. Fuimos con esa expectativa de tratar de hacer un buen papel, ¿no? Y creo que lo conseguimos. Nadie daba un peso por Argentina. Hoy en día le hemos cerrado la boca a mucha gente por todo lo que demostró esta selección. La decisión de bajar del micro fue principalmente en agradecimiento a toda la gente que nos acompañó, que se acercó, y principalmente a la gente que fue hasta Francia para estar con nosotras. ¿Qué festejábamos? Cuánto la luchamos, cuánto la peleamos. Parecía que hubiésemos salido campeonas del mundo y la verdad es que quedamos afuera en primera ronda. Me parece que es lo mejor que nos puede pasar. Que dejen de exigir primeros puestos porque sabemos que estamos muy lejos, pero vamos por buen camino. La profesionalización del fútbol femenino en Argentina es un cambio muy grande, hay que seguir cambiando, este es el primer paso. Me emociona, te juro que me emociona sentir tanto orgullo por la camiseta de mi país. Ahí veíamos tremendo informe que armó la producción sobre el paso de la selección argentina en el Mundial de Francia, y ya estuvimos hablando en nuestras redes sociales al respecto. El Mundial fue un antes y un después para el fútbol femenino. ¿Qué cosas cambiaron después de Francia 2019? Bueno, qué tema, ¿no? Para charlar, cuántos testimonios además tuvimos en este video. No, voy a aprovechar, porque uno de los testimonios que estuvo en este increíble informe fue el de Mili Menéndez, jugadora que hoy va a estar en el tercer bloque de Sacá del Medio, charlando un rato con nosotros acerca no solo de la memoria, ¿no? de los recuerdos que tiene en este momento tan clave para el fútbol argentino en sí, sino también el torneo Rexona. Vamos a estar hablando un poco del futuro de Mili, del futuro de la selección, y justamente lo comento ahora porque es uno de los temas que más nos invita a reflexionar, me parece, en este momento, que es el futuro del seleccionado Argentina. ¿Cuánto tuvo que luchar? ¿Cuánto tiene todavía que luchar? Fue Francia realmente un antes y un después, y ese después está en manos de quién, ¿no? Porque me parece, ¿no? Tenemos que hablar mucho de la FIFA, de la AFA, de las propias jugadoras, del cuerpo técnico. Creo que abrir el debate a esta situación nos va a mostrar claramente esos puntos tan claves en el desarrollo del seleccionado argentino. Yo creo que en algunas cosas cambió. Por ejemplo, yo también me agarro del informe, veía a Dalila ahí. Me parece que a algunas jugadoras le cambió muchísimo en el Mundial. Dalila es una de ellas, Mili es otra. Dalila formaba parte de un mediocampo de River muy bueno, pero no era por ahí la protagonista del torneo en ese momento como lo es ahora. Me parece que está posicionada de una manera distinta. Mili Menéndez también, ella jugaba en Guayurquiza antes del Mundial y no era una fija en el once inicial. Ahora, después del Mundial, es sin dudas el emblema de Racing o la figura de Racing. Veía a Virginia Gómez también, con lo que le costó, lo que tuvo que hacer para llegar al Mundial, jugando la Liga Rosarina, una liga muchísimo menos preparada por ahí que para enfrentar a Japón, para enfrentar a Inglaterra, potencias mundiales, y hoy está adentro del torneo semiprofesional, preparándose de otra manera. Lo dijo ella también, que le cambió la vida. Me parece que a las jugadoras le cambió, sobre todo a algunas, a Vanina Correa también, después de ese penal. Parece que
hoy es Vanina Correa y no es la arquera de la selección. Y lo que no me parece que cambió es desde el lado de los clubes. Por ahí los clubes, hay algunos clubes que le siguen dando la misma importancia, los que pelean el descenso como el Porvenir o Villa San Carlos, Excursionistas, le dan la misma importancia que antes, y por ejemplo Guayurquiza, Boca, River también le dan la misma importancia que antes, pero de estos tres últimos más positivo, incluyendo a San Lorenzo también. Y después hay algo que por ahí pensábamos que iba a cambiar, que se suponía que iba a cambiar, esta cuestión de cuando fue el empate contra Japón, de repente un montón de gente acá empezó a decir, che, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en Francia? O sea, había un gran desconocimiento y ahí empezaron a sonar los teléfonos, empezaron ellas a recibir mensajes. En una parte del informe lo dice Adriana Sachs, jugadora de Guayurquiza, y la realidad es que eso despertó algo en la sociedad en general y también empezó a cambiar este discurso que un poco lo menciona Mariana Larroquet en el informe de estaría bueno que se dejen de exigir resultados, o sea, se está yendo para ese camino. Ella dice, estamos yendo por buen camino, después Aldana Cometti resalta que está la profesionalización y eso es un primer paso, pero la importancia de esto de dejar de pedir, salgan campeonas primero, ganen algo, el famoso ganen algo, eso directamente hay que desterrarlo un poco. Quizás creímos que iba a cambiar y la realidad es que no cambió tanto, viéndolo de un año a esta parte. No, y es más, ¿no? Me pongo a pensar en lo que decís, Agus, y tuvieron que las jugadoras lograr un empate contra una potencia mundial y un resultado 3-3 contra Escocia que tuvo a toda la sociedad argentina muchísimo más atentas de lo que creíamos, como para decir, bueno, tal vez se merecen algo, ¿viste? Como diciendo un poco, bueno, está bien, ahora que pudieron llegar a empatar a Japón, si no, son unas muertas que empataban contra un equipo de inferiores del fútbol argentino. Entonces, ¿qué viene primero? Porque las jugadoras tuvieron que hacer un paro el año anterior al Mundial para que le dieran ciertas condiciones mínimas, ¿no?, de trabajo, porque hacía 2 años que no tenían entrenador ni podían obviamente hacer ningún tipo de práctica porque no les daban el predio de AFA, porque las camisetas las presentaban modelos con collares de perlas. Entonces creo que ese primer paso, ¿no?, de las jugadoras sacándose la foto en la Copa América de Chile 2018, haciéndose escuchar, creo que también fue una forma de decirle a la sociedad, che, loco, estamos acá, importamos, el fútbol es un poco de todos. Y tuvo que llegar el Mundial también para que muchísima gente, que eso ni se había enterado, porque también sabemos que los medios hegemónicos no lo muestran, que no se habían enterado de esa situación, pusieran mínima atención. Utfenprof estuvo en Francia, fue uno de los medios que justamente se encargó de visibilizar todo lo que estaba sucediendo allá. Sabes que, Melu, te escuchaba y me acordaba de que también hubo un álbum de figuritas, algo totalmente inesperado para el fútbol femenino. Entrabas a los locales de las marcas conocidas y veías las camisetas con los apellidos de las jugadoras. Recuerdo los días previos a que el seleccionado viaje, se había armado un mini revuelo acá en Argentina. Obviamente que después eso se potenció con el correr de los partidos y con la buena actuación del seleccionado. Y la realidad es que es verdad que eso fue un antes y un después. Es verdad que se hizo un video, por ejemplo, para presentar a las jugadoras, que nos emocionó muchísimo. Pero sí, después cuando volvieron de Francia y 4 referentas que entienden lo que es jugar afuera, como Bravo, Vanini, Bonsegundo y Belén Potasa, dicen que hay un faltante en los entrenamientos, que hay una mirada que las potencias mundiales tienen sobre el fútbol femenino, que en Argentina todavía estamos muy lejos y que se necesita un cambio de aire. Quienes toman las decisiones eligen escuchar a ese cuerpo técnico del cual se están quejando y no
a las jugadoras que están diciendo, che, acá hay un montón de cosas que se pueden empezar a hacer y que necesitamos como seleccionado que nos escuchen. Entonces, ¿qué cambió realmente? Porque muy lindo el rating, que lo podemos repasar sobre todo lo que sucedió en el Mundial, muy bueno que haya una dirigencia que se autoproclame como la dirigencia de la igualdad. Pero yo no veo mucho de eso, porque hoy no veo entrenamientos de la selección argentina acordes a la realidad, porque no veo que hayan escuchado a las jugadoras que alzaron la voz, y todo lo contrario, las separaron del equipo. Entonces, ese antes y después, ¿fue más una ilusión o es una realidad en el fútbol argentino? Y esa es la pregunta que me parece que nos estamos haciendo hoy. Creo que lo importante es seguir con esa continuidad, no solo el Mundial, sino el camino al Mundial, que dio la posibilidad de que Argentina juegue contra la Universidad de Estados Unidos, que juegue contra Corea, contra Australia, que participe de giras. Eso me parece que es el punto clave donde Argentina se pudo preparar, porque por ahí los deportes que no son fútbol masculino se clasifica de otra manera al Mundial, tenés que ganar por ahí una competencia o estar entre las primeras 3. Argentina tuvo que estar entre las primeras 3 de la Copa América para poder llegar al Mundial. No es que se clasifica por eliminatorias, entonces no tienen ese roce internacional. Nunca se habían enfrentado a Japón antes de ese Mundial, con lo cual no saben muy bien dónde están paradas, y creo que ese camino fue muy importante, participando de giras y después viendo dónde estaba parada la selección argentina, que se siga con eso. Si Argentina sigue con esa continuidad de giras, justamente jugó con Colombia después del Mundial algunos amistosos, me parece que siguiendo con ese camino es donde se van a empezar a lograr muchos más resultados. Justo recién decían el tema del rating y este famoso que el fútbol femenino no le importa a nadie. Tenemos algunos datos bastante puntuales de lo que fue el rating, por ejemplo, del partido Argentina-Escocia, 7,7 puntos, 7.7, perdón, no sé cómo se dice, o sea, más de 1,5 millones de espectadores. Estamos hablando de un montón de gente viendo ese partido. El promedio, más o menos, de personas viendo el encuentro, 21.000 personas, 21.700 personas. En Estados Unidos, más de 15 millones de personas vieron la final. Entonces, más allá de lo que opinen algunas personas, es como que los datos muestran otra cosa, y cuando empiezan a darle la importancia que tienen que darle, el lugar que tienen que darle al seleccionado, no estoy hablando de este lugar de que se merecen, porque queremos desterrar un poco este discurso de meritocracia, siempre lo decimos, acá no tienen que ganar o vencer a nadie o demostrar nada para tener lo que les corresponde, pero cuando realmente pones el foco, ves lo que está haciendo el seleccionado, lo que hace el fútbol femenino en general, realmente los datos muestran otra cosa. Sí hay gente a la que le importa esto, sí hay gente que dejó de compararlas con el masculino y asumió que no tiene nada que ver con eso. Es cuestión de lo que decíamos al principio del debate, un proyecto, una estructura, no hacer un par de amistosos y que quede ahí, sino tener una continuidad. Ahora va a haber un gran bache, por ejemplo, en lo que sea, o sea, hasta que sea la clasificación al próximo Mundial. Bueno, entender qué pasa, porque en el masculino todo el tiempo hablamos de amistosos, pautados, de selecciones que se van a encontrar. En el femenino hay un gran bache, un gran espacio que queda un poco en la nada. Mientras tanto se van haciendo cosas, nos vamos enterando de diferentes charlas, capacitaciones, más que nada también entrenamientos en los que son las inferiores, que tienen como son un poco más detallistas en algunas cosas que quizás la mayor no tuvo en su momento, pero aún así se necesita un proyecto a largo plazo. Y esto estamos hablando de selección, pero esto lo ideal sería que aparezca en todos los clubes. Bueno, es un poco lo que venimos hablando desde que creo que somos FutFemProf, ¿no? La decisión política que se tiene que tomar desde las esferas de decisión. A ver, FIFA sigue hablando sobre el Mundial de Francia 2019 porque realmente les demostró que ahí hay números que a una entidad que claramente es lucrativa y que persigue al negocio le interesó. Entonces, digamos, hizo mención a un montón de cuestiones como duplicar los premios, ¿no?, económicos en los mundiales, como duplicar la inversión de 500 a 1.000 millones en lo que dura el mandato para el fútbol femenino. Está
decidiendo o viendo la posibilidad de hacer el Mundial cada 2 años, con sus opiniones a favor y en contra. Primero porque, a favor, porque dicen que eso es lo que le va a dar más visibilidad y conviene, en contra porque si la selección mayor masculina juega cada 4 años, estás haciendo algo que le resta como profesionalización, pero al menos están creando proyectos y tomando una decisión política porque vieron ahí la necesidad, la posibilidad y seguramente el negocio. Entonces, ¿por qué no se puede llevar eso también a las esferas que le siguen, ¿no? Como a la Asociación del Fútbol Argentino, para que empiece a crear reales oportunidades a las jugadoras, para escucharlas realmente? Me quiero detener en eso porque me parece sumamente importante que la AFA le haya renovado el contrato a todo el cuerpo técnico del seleccionado argentino, cuando las jugadoras referentas hicieron clara alusión a las necesidades que necesita el plantel, y ni siquiera se las escuchó, sino que se las desplazó del equipo. Me parece que hay un claro mensaje ahí, ¿no? De lo que la Asociación del Fútbol Argentino pretende de este seleccionado, y que el camino va muchísimo más lento que por lo menos el de FIFA, que es la entidad madre, digamos, de todo el resto. Sí, el tema es que si seguimos esperando a que la Asociación del Fútbol Argentino resuelva y tape todos los baches que tiene, van a pasar 3, 4 mundiales, porque nosotros estamos hablando ahora y estamos pensando en el próximo mundial, cuando Argentina se candidateó y de repente se bajó. O sea, había una mínima posibilidad de que el Mundial se haga acá en nuestro país, y después Argentina le dijo a FIFA que no. Dicho esto, recordamos que el 25 de junio se va a elegir la sede del próximo Mundial, así que estén atentos y atentas a la información de FutFanPro. Retomando un poco, no veo un proyecto. Cuando hablamos de que AFA tiene un proyecto a nivel selección, no puedo visibilizarlo porque no veo que lo tenga a nivel local, con lo que está pasando en el fútbol semiprofesional de Argentina. Hay un montón de jugadoras que hoy en día podrían estar tranquilamente entrenando y pensando en portarla al albiceleste, y sin embargo están fijándose si tienen para cargar la SUBE para ir de un trabajo a otro. Entonces hay un montón de cuestiones que AFA tiene que cerrar. Sí, Melu. Yo creo, Gina, creo que, apoyando, ¿no?, un poco lo que decís, claramente no es solo una decisión política de alguna entidad, y la lucha feminista es clave. Lo demostraron y lo demostramos un poco en los cambios que vimos y vivimos en el fútbol argentino. Se demostró también yendo a Arsenal en la previa contra Panamá. Así que me parece que esto es entre todas, y por eso también sacá del medio, ¿no? Para tener ese espacio para poder debatir este tipo de cuestiones, que lo hagan también desde sus casas, y poder seguir juntos en este trayecto de un fútbol feminista disidente y profesional.